cosas administrativas, entonces vamos a comenzar. Entonces lo primero que quería decir es, que algunas cosas domésticas, digamos, domésticas. Entonces esta semana, les recuerdo que miércoles hay ejercicio. Ejercicio irrenunciable, es decir, que no es voluntario. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Ah, control 1, control 2. La fecha oficial de la escuela es 12-25 de noviembre, así que eso sigue, va a ser el 25 de noviembre. Ya sé que está un poco justo encima, pero hay mucha materia que no he cubierto, y por lo tanto vamos a cubrir todo lo que pueda cubrir. Es decir, toda la materia hasta una semana antes. ¿Ok? No sé si hay alguna duda o pregunta esta parte de esta ahí. ¿Estamos bien? Entonces, ¿duda? ¿Claro? ¿Claro en casa también? Porque simplemente para después no hay. Bien, entonces, si no hay dudas, entonces seguimos nuestro repaso. ¿Y qué es lo que estábamos discutiendo? Estábamos hablando de magnetismo, vamos a seguir hablando de eso. ¿Y qué era lo que estábamos hablando de magnetismo? Lo primero que aprendimos era que si teníamos esencialmente un cable sobre el cual circula la corriente, ok, J, entonces lo que vemos es que si uno se pregunta cuál es el campo magnético que esto genera, ok, se le pregunta cuál es el campo magnético que esto genera, y lo que vemos es que, o lo que encontramos fue que el campo magnético, entonces la forma simplemente una constante, un cero, que es la constante de permeabilidad magnética del vacío, está dividido por 4pi, y habíamos encontrado entonces que esto es en forma de J, que obviamente depende de la fuente donde la corriente, o sea, donde está corriendo la corriente, ok, entonces esto está acá, da cuenta si sea un sistema de coordenadas, de tener colores, pero la idea de probar sin hacer con colores, es R', y R es un lugar del espacio donde queremos medir el campo magnético. Entonces, eso nos da entonces B, R menos R', dividido por R menos R' elevado al cubo. Y esto es un integral de volumen. ¿Por qué? Porque este objeto es un objeto volumétrico que está circulando por. ¿Ok? Eso es la fórmula básica. Es el equivalente del campo eléctrico cuando decíamos que el campo eléctrico era algo así como 1 partido por 4pi epsilon, la integral en ese caso del volumen de la densidad de carga. En este caso, para esta cantidad siempre tiene que ver J. J es la cantidad básica elemental que nos permite entender que hay campo magnético. Les hice un video complementario, no sé si lo vieron, pero bueno, aquí que lo han visto se los recomiendo ver. Pero también muestro y trato de explicar por qué es tan importante la corriente y no la densidad de carga para los campos magnéticos. Y detrás de eso también tiene esta importancia de que cargas en movimiento, y eso hace muy importante para la relatividad. Sin embargo, para cables delgados, es decir, no gordos, sino delgados, cuando uno desprecia el espesor, porque simplemente son delgados, y esta fórmula que vimos era importante, tenemos también una fórmula que escribe esto que se llama de Biot-Savart, y simplemente en vez de tomar J, ocupa la corriente. En la época que empezaron a descubrir estas propiedades, más bien no pensaban que había un J, sino un I, no sabían lo que eran las cargas que se movían, ni siquiera creían que había cargas microscópicas. Entonces, lo que encontramos en este caso es que la fórmula se escribe un poco más simple, en forma I, corriente, simplemente de dl cruz, en este caso, o de R, si quieres, luego otra notación más simple de R', plus, en este caso sería R menos R' partido por R menos R' al cubo, y la gracia de esta fórmula comparada a esta acá, esta es solo una integral de línea, donde esto vale gamma, y es una curva gamma. ¿Ok? Esto que está acá es lo que llamamos la ley de Biot-Savart. ¿Ok? O sea, esto que está acá es, bueno, acá no tenemos mucho espacio por la fiesta. Biot-Savart. ¿Está bien? Es decir, que esto es cuando es un volumen, esto es cuando es una línea. ¿Ok? Esencialmente, uno puede exteriormente encontrar esto si uno integra sobre la superficie, suponiendo que es muy, muy delgado. ¿Ok? Y esto es interesante porque históricamente se descubrió primero esto y después se entendió.
Por eso es la razón que esto es importante. Y habíamos encontrado eso que estaba ahí. Eso fue, y hicimos un solo ejemplo usando la ley de Biot-Savart. Entonces, el ejemplo que usamos usando Biot-Savart es el siguiente. ¿Está bien? ¿Terminando de escribir? El musero todavía no tiene una interpretación tan limpia, es como algo que tiene que ver con la intensidad de las fuerzas, si quieres verlo. Era el análogo de nuestro epsilon para el caso magnético, pero tiene que ver la explicación física. Cuando explique lo que es la magnetización vas a entenderlo, igual cuando fue el epsilon cero, nos dice la capacidad mínima de un material de magnetizarse, es decir, que cuando tú le aplicas un campo magnético, si este se vuelve magnético o no, este musero nos va a medir eso. ¿Okay? Esa es una interpretación. Otra interpretación profunda de esta cosa que todavía nos han enseñado es que con esta cantidad vamos a entender el origen de la velocidad de la luz. ¿Okay? Nos va a dar una relación que tiene que ver con el epsilon cero, que nos da cuenta de cuando, por ejemplo, uno excita un medio, por ejemplo, mueve una carga, esa carga genera un campo magnético, pero vamos a ver que ese campo magnético varía en el tiempo y genera un campo, o sea, un campo eléctrico, perdón, y ese campo eléctrico que varía genera un campo magnético, ese campo magnético ahora que varía genera un campo eléctrico y se alimenta uno al otro sistemáticamente, creando un fenómeno que se autosustenta, que son las ondas electromagnéticas. ¿Okay? Y este musero va a ser esa constante que va a acoplar con el epsilon cero, o sea, nos va a permitir entenderlo de otra forma. ¿Okay? Pero por ahora, es simplemente, si lo quieres ver así en forma muy simple, tiene que ver con una constante universal, como cuando te enseñaron la fuerza de gravitación, G da cuenta de la constante interacción gravitacional. Un cero da cuenta de la constante interacción, digamos, magnética, porque es la única cantidad que va a relacionar después cuando apliques, por ejemplo, la fuerza de Lorentz, te va a dar esta fuerza, tiene que ver con eso. ¿Okay? Pero va a ser este un cero, y el epsilon cero, cantidad de física fundamental, y en realidad la cantidad física fundamental, que vale hasta el día de hoy, es la velocidad de la luz. ¿Okay? Eso hace una cantidad tan importante como G. Son poquitas las cantidades físicas que tenemos importantes en la naturaleza. Esta es una de ellas. ¿Okay? Un cero, epsilon, G, de las que conoces. Después va a venir otra en la física muy importante, que se llama H barra, que viene en la mecánica cuántica, y no tenemos muchas. Con estas construimos muchas cosas importantes. Son estas las cuales, de alguna forma, describen fundamentalmente el universo. ¿Okay? Así que este sí que es un número importante en la naturaleza. ¿Okay? Comúnmente, mucha gente prefiere ese electromagnetismo y le hacemos unidades que esto aparece la velocidad de la luz y no un cero. ¿Okay? Pero no aparece más naturaleza. Bien, entonces, estamos en un ejemplo ilustrativo que creo que siempre se recuerda, es que pusimos un cable y tenía una corriente I. Y nos preguntamos cómo era el campo magnético. Y lo que aprendemos de eso, y con esto es lo que realmente como uno piensa después para el campo magnético, es que uno hace esto así. Uno o sea, descubre que el campo magnético es una cosa que rodea, o sea, si esto va hacia allá, usando la regla mano derecha, ocupa la regla mano derecha, el campo magnético satisface exactamente eso. Si va hacia allá, entonces va así. ¿Ok? Y uno entonces descubre que el campo magnético gira, entonces si la corriente así va en esa dirección, a luz B, y lo que descubrimos en cada punto del espacio, o sea, todo un punto acá es lo mismo, acá circula el campo magnético, así que una estructura cilíndrica en torno a la corriente. ¿Okay? Y lo que aprendimos usando Biot-Savart fue que B era simplemente, mirado desde algún punto de este sistema, era simplemente algo así, y es proporcional a la corriente, si la corriente es el doble, el campo magnético es el doble, está dividido por 2pi, 4 desaparece en forma un 2, y está dividido por la distancia radial, es decir, si esto hacia acá, llamado ρ, y el ángulo, entonces, azimutal, o teta usando la regla mano derecha. ¿Ok? Claro, eso es lo que, o sea, acá quedan un cable, y se imaginen algo, esta es la imagen mental que tienen que tener. Simplemente va algo así, ocupo la regla mano derecha, e imagino como el campo magnético. ¿Ok? ¿Está claro en casa también? ¿Estamos bien en casa? Solo para confirmar si esta imagen intuitiva es correcta. ¿Estamos claros? Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo lo de cómo funciona con lo de la mano, la regla de la mano derecha, por favor? Ok, usa la regla mano derecha es que tomas tu mano, ¿ok? Y entonces ocupas el dedo como si en esa dirección va la corriente. Entonces la regla mano derecha te dice que si la corriente va hacia allá, entonces esta es la dirección que va el campo magnético. ¿Ok? Así. ¿Lo ves bien? Ya. Sí, muchas gracias.
con eso te imaginas bien lo que hace el campo magnético. Entonces, ya tenemos la idea de un campo. Vamos a hacer dos cosas al día. Vamos a estudiar la interacción de corriente en un cable, ¿ok? Y lo otro que vamos a hacer es tratar de escribir ecuaciones un poco más simples para el campo magnético. ¿Okay? Ecuaciones diferenciales, ecuaciones que no sean estas integrales tan complicadas, sino algo que valga punto a punto y no integrando en un volumen o algo así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo que llamamos fuerza o interacción de cables. Interacción de espiras, es el lenguaje que usamos en ingeniería, espiras. Y esta idea, en realidad, fue una idea de Ampère mismo, lo llamaríamos fuerza de Ampère. En realidad, esta fuerza de Ampère es que vamos a descubrir la fuerza de Lorentz. ¿Qué hizo Ampère? Entonces Ampère se preguntó, imagínense, tengo un cable acá. Ahora, si tengo un cable, siempre nos estamos imaginando infinito por simplicidad, pero en la práctica, un cable, entonces nos imaginamos algo que tiene que entrar corriente y salir corriente, es algo cerrado. Esa es la imagen que se imagina, y por eso hablamos de espira, no de cable, sino algo que tiene que estar cerrado, porque está circulando corriente. ¿Ok? Y él se imaginó que hubiera otra por acá. Distinta. Esta, por ejemplo, tiene corriente I, esta tiene corriente I'. Y obviamente nuestra intuición nos dice, bueno, esta de acá debiera crear un campo magnético sobre esta de acá. Pero si esta de acá crea un campo magnético sobre esta de acá, ejerce una fuerza. Y por lo tanto, tienen que sentir fuerza una sobre la otra. Entonces, lo que hizo Ampère fue, hizo un experimento muy bonito, en realidad no lo hizo tan así, lo hizo simplemente con cables lineales, y los conecta, y pasaba corriente sobre uno y otro, y de ahí se acercaba y se alejaba. Este principio físico, que los cables se acerquen y se alejen, fue súper útil, porque con eso creó el primer aparato para medir corriente, que se llama, si quieren, un amperímetro, ¿okay? En honor a Ampère. Entonces, que lo usamos hasta el día de hoy, se basa exactamente en el mismo principio. O sea, si yo paso corriente sobre algo, le induce un campo magnético. Este campo magnético, o sea que hay carga vía la fuerza de Lorentz, induce entonces que hay una fuerza y veo cuál es el efecto. ¿Ok? Pero entonces, ¿cuál es la expresión que describiría esto? Entonces, Ampère lo que nos diría es, bueno, primero nada, explicamos el sistema de coordenadas para entender. Entonces, este de acá lo vamos a escribir, por ejemplo, vamos a llamar curva gamma, y esta de acá la vamos a llamar curva gamma prima. Acá las coordenadas las escribimos por R, y acá las coordenadas las escribimos por R'. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Simplemente una notación relativamente simple de lo que notamos uno y otro caso. Y ahora, ¿qué es lo que nos diría Ampère? Entonces, usamos esa notación hasta ahí. Y ahora Ampère diría, bueno, calculemos la fuerza. ¿Cómo calculamos entonces la fuerza? Entonces, para calcular la fuerza, lo que haría Ampère diría, bueno, si uno tiene un campo magnético dado, eso ya lo sé calcular, eso es la ley de, entonces, la ley de Lorentz, pero que en realidad fue descubierta por Ampère. Entonces, la ley de Lorentz nos diría que la fuerza que siente la espira gamma, debida a la otra espira gamma prima, sería simplemente, uno diría, bueno, eso debería ser simplemente, según constatación, debería ser la fuerza de Lorentz, que en este caso se traduce en I, por simplemente I, por el dr, cruz el campo magnético que en este caso genera la espira gamma prima. ¿Ok? Eso sería lo que antes era, si no se acuerdan, eso era la carga por la velocidad, cruz el campo magnético que sentí. ¿Ok? Y ahora, lo que va a hacer Ampère es que va a escribir una expresión para B. ¿Ok? Necesitamos una expresión de B. Entonces la expresión de B nos va a quedar así. Entonces la fuerza que se espira gamma, debido a la gamma prima, sería la integral de I, ¿ok? Y nos queda esa fuerza que está ahí. Y en este caso nos va a quedar que dr, pero ¿y cuánto vale entonces B? Bueno, B vale mu 0 partido por 4pi. Si usamos la ley de Biot-Savart, nos va a quedar que vale mu 0 partido por 4pi. Esta integral se olvidó, esta integral es obviamente sobre gamma. Esta otra integral es sobre gamma prima, porque sobre la fuente que genera el campo magnético vale I. Ok, vale I en este caso prima, porque es la corriente que circula sobre gamma prima, de R' cruz, en este caso R menos R', partido por R menos R' al cubo. ¿Ok? Eso está ahí. Y por lo tanto, si contamos todas estas cosas, nos va a dar una bonita expresión
que es la fuerza en realidad que descubrió Ampère, y es el origen en realidad de la fuerza de Lorentz. Y simplemente Lorentz ya entendió lo que eran las partículas, para Ampère solo existen las corrientes. Voy a suponer que las corrientes, bueno, las puedo dejar por dentro de integral. Podría suponer que las corrientes son constantes en la acumulación de carga, pero supongamos que no. Entonces esto nos quedaría algo así como integral sobre gamma prima, de I por I prima. Por lo tanto, lo primero que va a descubrir Ampère cubre varias cosas. Nos queda 4pi, y después simplemente nos queda una cosa un poco, bueno, no sé si bonito o feo, nos queda dr cruz R', obviamente eso hay que hacerlo con cuidado, si puse paréntesis, dr menos R', paréntesis, dividido por R menos R'. Esta va a ser la fuerza que descubrió Ampère. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos enseña esto que está acá? Bueno, podemos hacer algunas observaciones para entender esta fuerza de Ampère. Esto lo llamaríamos, voy a colocarle un título porque es demasiado importante históricamente. Es una expresión complicada, pero históricamente interesante. Esto lo llamamos entonces fuerza. Entonces, Ampère en realidad va a ser el que va a descubrir la importancia de la interacción, y la interacción que hace esta cosa un poco complicada, pero ¿qué nos enseña esta expresión que sea un poco compleja en esta forma acá? La primera observación que vamos a aprender de Ampère es que nos dice que la fuerza es proporcional a cada una de las corrientes. Por lo tanto, lo primero que descubrió Ampère es que se aumentaba la corriente sobre uno de los circuitos, veía que la fuerza crecía linealmente con él. Y eso fue lo primero que descubrió. Y con ese descubrimiento, Ampère va a hacer un amperímetro, esencialmente hacía circular corriente, tenía otro sistema y se deformaba. O sea, la parte, lo que hacía, bueno, primero anoto la idea de Ampère. Entonces, primero descubre que la fuerza es proporcional a las corrientes. O sea, aparecía I e Y'. Esto descubrió entonces Ampère. Cuando este descubrimiento hace una cosa genial. Por ejemplo, su primer aparato que hace, él se imagina algo así como, imagínense, un cable, típicamente un cable solo, un alambre un poco más grueso, y lo columpiaba, digamos, en una especie de columpio, y esto entonces se podía mover. ¿Okay? Y lo que hacía era que colocaba otro muy delgadito así, ¿okay? Más delgadito así, pero entonces pasaba una corriente por acá I1, y por acá una corriente I2. Por ejemplo, tenía I1 fija, I2 fija, I1 lo variaba, ¿ok? Eso lo variaba con una resistencia variable. Lo que hacía Ampère en realidad era como que tenía un cable, que uno tiene un cable que lo llamamos un variac, que simplemente es un cable que está enrollado, uno puede hacer más largo o más corto el cable, ¿ok? Y ese truco le permitía entonces variar esta corriente, pero cuando la variaba, el ángulo de deflexión, porque estas cosas sentían una fuerza que era proporcional a la corriente, era distinto, por lo tanto se le cambiaba el ángulo. Y solo midiendo el ángulo, como se acercaba esta barra a este objeto que está acá, este objeto también es una barra, pero lo aproximaba como si fuera un péndulo. Era suficientemente pequeño, entonces con ese pequeño ángulo que lo medía cuidadosamente un transportador, entonces podía medir corriente. ¿Okay? Antes la gente lo único que hacía era que ponía la lengua y se lo electrocutaba un poquitito, no era grave, simplemente pasaba un poquito de corriente y decía, harta corriente, poca corriente. Pero Ampère va a ser el primero que va a inventar este aparato que se llama un amperímetro, ¿okay? Lo usamos hasta el día de hoy. O sea, si toman un test o algo así, cuando uno mide corriente, en realidad son dos circuitos que se deforman, y esa pequeña deformación la medimos con mucho más cuidado. ¿Okay? Hace una pequeña deformación, esa deformación dice, sí, pero ¿cómo? Nadie lo está midiendo. Hoy en día usamos un piso eléctrico, se deforma un poquitito, esa distancia de deformarse un poquitito, la transformamos y la tenemos calibrada, y con eso entonces puedo medir la corriente que pasa sobre un aparato. ¿Okay? Así que esta idea de esta fuerza de Ampère fue fundamental para entender lo que hoy en día, hasta el día de hoy, llamamos amperímetro. Supongo que todos conocen un tester, ¿no? Han usado un tester en alguna de sus vidas. Uno mide voltaje, corriente, capacitancia, de hecho. Uno se pregunta cómo funciona, un pedacito de él funciona como esto. ¿Sí? La fuerza de Ampère no le falta como un cero. Por supuesto. Le falta como un cero. Por supuesto. Y eso para Ampère, volviendo al punto que estaba diciendo antes, o que me habían preguntado que era un cero,
En realidad para Ampère, esta fuerza también va a proporcionar esta constante que va a tratar de definir. ¿Okay? Ahora, cuando uno mira, por supuesto, esto depende bastante de la geometría, de cómo va uno y cómo va el otro. ¿Okay? Porque uno tiene que ser el delta R de uno, plus el delta R de otro, incluso R menos R. ¿Okay? Por eso uno tiene que ser cuidadoso. Pero bueno, Ampère logró al menos establecer algunas reglas simples, como dependía, por ejemplo, de las corrientes. También descubre que esto, a grosso modo, me dice que va como que, fíjense que estos son los elementos de integración, así que uno va a descubrir que va como el inverso de la distancia. ¿Ok? Al cuadrado. Eso también lo va a descubrir. O sea, si la acercaba más o menos, va a descubrir que la intensidad cambia con esa fuerza. Entonces también lo descubre, digamos, al trabajar, porque esta integral de acá me va a dar las dimensiones del cable, la dimensión del otro cable, pero esta distancia está cada cuenta de la distancia que separa los cables. Así que haciendo muchos experimentos, Ampère fue capaz de establecer, no esta fórmula, obviamente es mucho más complejo lo que él descubrió, pero esta fórmula resume lo que él descubrió, va a descubrir que o sea, lo que descubrió Ampère, va a describir, que va a ser proporcional a las corrientes, hay una constante que obviamente no supo saber cómo debería, pero es fundamental para la física, y va a descubrir que va como el inverso de la distancia al cuadrado entre los cables. Eso sí descubrió exactamente, haciendo muchos experimentos. Así que Ampère hace este logro de entender bien estas cosas y establece esta fuerza que años más tarde, estoy hablando quizás 200, no, como 150 años más tarde, va a permitir a Lorentz describir nuestra fuerza, que es la carga por la velocidad por el campo magnético. Y el resultado de Lorentz, yo siempre lo he llamado redundante, lo llamamos Lorentz porque lo hizo Lorentz, porque es importante la relatividad, pero en realidad si lo mira con cuidado, deberíamos llamarlo simplemente la generalización de la fuerza Ampère o la fuerza Ampère para corrientes puntuales. ¿Okay? Finalmente lo estudió Lorentz en una carga moviéndose, o sea, una corriente puntual. Pero obviamente en los trabajos de Ampère todo estaba mucho más complicado porque todo era más sucio, eran cables grandes, macroscópicos, etcétera, etcétera, todo era complejo. Pero en su época Ampère no tenía átomos, no tenía cosas con que medir más delgado, así que lo que logró medir fue corrientes sobre cable y establecer la fuerza entre ellos. ¿Okay? Así que el trabajo es muy profundo el que hizo Ampère, en mi opinión a veces no tan valorado, o sea, puedo insistir que muchas cosas que están ahí van a ser reescritas de forma más simple, pero él descubrió esto y con esto, digamos, de ahí empezamos a hacer un montón de cosas poco aplicadas, como medir corrientes y estudiar, digamos, algún tipo de aplicaciones. Pero va a faltar también Faraday para poder hacer cosas que va a cambiar nuestra vida. O sea, la electricidad hasta ahí era solo algo académico, ocurría en las universidades, no era importante en ningún otro lado. Hasta que Faraday descubre cómo hacer un generador de corriente y cómo hacer motores con eso, y eso nos cambió la vida, y eso ya, toda la vida que ustedes tienen se basa en ese gran descubrimiento de Faraday. ¿Ok? Pero que obviamente necesitaba este tipo de ingredientes. No sé si es claro, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, porque ahora vamos a cambiar, voy a describir ecuaciones diferenciales para los campos magnéticos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿En casa estamos bien? No sé si hay alguna duda de casa. Yo estoy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, fíjense, cuando descubrimos los campos eléctricos, okay, entonces si quieren, para la época, bueno, existir, no eran como partículas puntuales. En la época lo que era importante era tener cables con corriente. ¿Okay? Los imanes ni siquiera todavía no lo entendían muy bien. O sea, alguien se pregunta, bueno, los imanes en realidad son corrientes, son cuáles las corrientes que tienen. Y eso nos demoró mucho tiempo en entender, hasta que logramos entender que habían átomos, y eso es el principio del siglo XX, que entonces empezamos a tener modelos atómicos donde tenemos núcleos y tenemos orbitales, o si quieren, zonas donde los electrones se mueven, y eso nos pudimos imaginar que eran corrientes, son espiras cerradas, y con eso logramos entender por primera vez bien cómo funcionaban los imanes. ¿Okay? Pero sabíamos que tenían corrientes, pero la pregunta era cómo tenían estas corrientes y no se escapaban, y la razón era que los átomos entonces tienen corriente. Todo átomo en realidad, si miran, los electrones están girando como órbitas, como planetas, y esas órbitas entonces las podíamos imaginar clásicamente como corrientes. ¿Okay? Pero es peor aún, ¿eh? Simplemente digo peor aún porque uno se imagina un electrón, ustedes no sé si saben que un electrón tiene campo magnético. ¿Okay? Y uno dice, ¿cómo? ¿Un electrón incluso quieto tiene un campo magnético? Y la respuesta es sí, tiene una cosa que llamamos spin, y eso nos permite entender que tiene campo magnético. Todavía no lo entendemos muy bien porque son muy chiquititos, todavía no hemos podido reventar y mirar qué es lo que hay en el interior, pero si quieren, solo de cultura general, un electrón, si quieren clásicamente, lo imaginamos algo así como una especie de esferita
que está girando y como tiene carga, lo imaginamos que tiene una superficie cargada y se está moviendo. A pesar que es el elemento más pequeño que conocemos en la naturaleza, porque es muy, muy pequeño, 10 a menos 26 metros, nos imaginamos como son como especies de esferitas que están cargadas y siempre están girando. Siempre están girando. No conocemos ninguna que no tenga esta propiedad que nos gusta llamar en inglés spin, que es como algo así como su autogiro. ¿Okay? Y así que cuando yo miro un electrón, lo que voy a descubrir es que tiene un campo magnético, es un imán. Así que el electrón no solo genera campo eléctrico, también todo el tiempo es el imán más pequeño que conocemos. ¿Okay? Pero nos demoró mucho tiempo en entenderlo, o al menos lo entendemos bien, de hecho. ¿Okay? Pero nuestra teoría de la mecánica cuántica nos dice esencialmente todo tiene spin, y ese spin incluso sabemos qué valor tiene valores bien particulares, y está todo girando. ¿Okay? No conocemos ninguno que no esté girando. ¿Okay? Es eso lo que le pasa. Y, bueno, y eso nos permite después pensar que los imanes en realidad son cargas que se mueven, pero los electrones también se mueven. Así que tiene dos orígenes. Los imanes tienen un origen orbital y uno en spin. ¿Okay? Y eso nos permite entender los imanes. Los imanes son un efecto cuántico, no podemos sacar esta palabra encima porque esto es imposible imaginárselo clásicamente, solo es una propiedad cuántica. ¿Okay? Es una pelota de fútbol que está siempre girando y tiene carga, si lo quieren imaginar así. No sabemos exactamente cómo es, pero esa es nuestra interpretación más simple. ¿Okay? O por lo menos más comprensible. Ok, pero entonces lo que voy a hacer ahora, dicho esto, un comentario. Dicho esto, es que nuestra teoría eléctrica finalmente lo logramos hacer una teoría. ¿Sí? ¿Escuchas? Que tengo una pregunta que no entiendo cómo puede ser que un electrón sea un imán si tendría que tener como un polo positivo y uno negativo, ¿no? Lo tiene un polo positivo y un polo negativo. Eso es lo que llamamos ¿Cómo? spin. Sí. ¿Sí? Ah, Es, ya. es porque el giro le da dinamismo en sí al O electrón. sea, vuelvo a insistir, eso es en el mundo de la mecánica cuántica. Va a tratar de ser un mundo, una explicación clásica de un mundo que no se entiende de forma clásica. Clásica es lo que conocen de la mecánica de Newton, ¿okay? Como el mundo que les rodea. Todo lo que les rodea esencialmente es clásico y así tienen mucha intuición. Mecánica cuántica tienen que desarrollar de nuevo su intuición. Pero los electrones, si quieren verlo, lo podemos imaginar como una especie de esfera. En realidad hay gente que le gusta pensarlo como una especie de cebolla, peor todavía. Como que tiene varias capas. Es más difícil aún. ¿Okay? Hasta ahora oficialmente es un punto. ¿Okay? Es lo más chico que conocemos y no tenemos aparatos que lo midan a escalas más chicas que esa. Así que no sabemos realmente lo que tiene. Todavía no nos hemos podido operar y saber cómo es. ¿Okay? Pero si quieren, hasta ahora lo entendemos como una esfera que está siempre girando. Como una pelota, si quieren, de básquetbol, que uno se la coloca en un dedo y la hace girar y está girando. Y como tiene carga y gira, entonces genera un campo magnético. ¿Okay? Uno dice, pero ¿por qué no se para? Bueno, la mecánica cuántica nos dice que si se llega a parar, entonces no sé dónde está, porque en principio se llama incerteza, que me obliga a que haya velocidad y posición. ¿Okay? Me limita esas cosas, así que eso me obliga a que esté girando. Pero las partículas tienen spin, y de hecho me permite, esta propiedad de que estén girando, me permite separar las partículas de un tipo a otro tipo. Algunas las llamamos bosónicas, que no tienen spin, ¿okay? O que tienen spin entero, como son, por ejemplo, la partícula de la luz, ¿okay? Los fotones, y hay partículas que llamamos fermiones, como los electrones, que tienen spin un medio. Y cuando digo un medio, no es que tenga 0,48, no, es 0,5. Uno puede mostrar que la mecánica cuántica nos enseña que eso está con números muy precisos, además. ¿Ok? Entonces, es un problema difícil de entender, pero por ahora, si quieren, si alguien me dijera en la calle, ok, no sé, me para un niño que está, no sé, terminando tercero medio, ¿ok? Y me dice, bueno, debería llamar un joven, según técnicamente, porque está casi a punto de terminar su desarrollo biológico. Entonces, ese joven me preguntaría, pero entonces, ¿cómo entiendo un electrón? Entonces, lo primero yo le diría, mira, el electrón, primero que nada, es muy pequeñito, tiene una masa muy pequeñita, así que su gravedad es muy débil, tiene una carga eléctrica gigantesca, porque eso genera los campos y la explicación que nos rodea, genera campo eléctrico, pero además tiene un campo magnético que tiene forma de imán. Así que le diría que es un imán. ¿Ok? Y después tengo que tratar de entender lo que es un imán, pero es un imán. ¿Ok? Así que la naturaleza, hasta la partícula más básica, es un imán. ¿Ok? Así que es una propiedad intrínseca de la materia. ¿Ok?
Todo lo que conocemos tiene imanes, simplemente que están desordenados y son muy débiles, la fuerza magnética es muy débil, pero toda la materia es magnética, toda la materia es magnética, simplemente que el magnetismo se cancela porque algunos, su polo norte y polo sur, están opuestos, etcétera, etcétera, y se van cancelando. De hecho, los átomos, cuando los colocan en los orbitales, no sé si se acuerdan, pero uno puede colocar 2 átomos por nivel, y uno dice, ¿pero por qué? Es porque uno tiene el spin para arriba y el otro que llega para abajo, y eso cancela el campo magnético. ¿Ok? Pero todo tiene esta propiedad magnética. Así que es una propiedad, si quieren, voy a volverme un poco más religioso. Fundamental que uno dice, ¿pero de dónde viene? No lo sabemos, la explicación no la conocemos completamente, pero es un hecho. ¿Okay? No sabemos porque aún no sabemos qué es lo que hay dentro de ellos. Aún no sabemos si tiene partículas adentro, si tiene estructura o no. Lo que sí sabemos a nuestra escala, es muy pequeño, tiene todas estas propiedades. No sé si eso responde a la pregunta, pero es una observación. La física no es como las matemáticas en el sentido que lo entendemos todos, simplemente nos basamos en observaciones y principios, y en este caso, si quieren por ahora, esta partícula tiene esta propiedad. No conocemos ningún electrón que no sea un imán además. ¿Ok? No sé si es clara la respuesta, o por lo menos... Súper claro. Ok, muy bien. Y a aquellos que les interese, bueno, hay un bonito problema profundo que no entendemos. ¿Ok? De hecho, solo para agregar una propiedad más, cuando uno trata de entender los electrones un poco mejor y toma en cuenta el spin, y uno hace que sean relativistas, incluso a un gran físico llamado Dirac, le permitió simplemente por la teoría le decía eso, que debían haber partículas que eran iguales, pero que fueran de cargas opuestas. ¿Ok? Para que esto tuviera simetría, como un imán al revés. Eso lo llevó a cumplir una cosa que llamamos antimateria. La teoría predijo eso y después logramos medir que era verdad. O sea, tratando de entender esta propiedad, por qué tenían imanes, descubrimos que habían imanes al revés, polo norte y sur al revés, y eso incluso abrió muchas preguntas interesantes de la física. O sea, trato de convencerlos que desde el intento de tratar de entender esto, logramos entender incluso el origen de la materia y la antimateria. ¿Ok? O sea, nos permite entender que hay ese tipo de cosas debido a que como lo quise decir, no tiene spin. Eso, más una cosa llamada relatividad, nos permitió concluir que en la naturaleza entonces hay por ahí un anti-yo, por ejemplo, una antimateria, que no sabemos el por qué el universo escogió esta elección de ser materia, es decir, tiene electrones y no positrones, ¿ok? Pero están ahí. De hecho, cuando se juntan, hace una reacción muy fuerte que libera mucha energía, ¿no? Transforma toda la materia en energía a través de la relación de Einstein que nos dice la masa polarizada ante la luz al cuadrado se transforma en energía. ¿Okay? Por eso no vemos mucho, porque si eso ocurre, vemos la antimateria no quiere la materia, cuando está uno al lado de la otra, se aniquila. Sin embargo, sabemos que el universo debiera ser neutro, pero de alguna forma hubo un quiebre de simetría, ¿okay? Que hizo que seamos materia y no antimateria. ¿Okay? No sabemos si existen algunas otras partes del universo que sean de antimateria. Por ahora toda la observación nos dice que es materia. ¿Okay? Materia es la que ustedes conocen. Es decir, no tenemos átomos formados de positrones con al interior, digamos, las partículas quarks equivalentes de antimateria que dan cuenta de los protones. ¿Okay? No tenemos eso. O sea, tendríamos núcleos negativos con cargas positivas girando. Eso no lo vemos. ¿Okay? No sabemos el por qué, pero eso es posible. ¿Okay? ¿Está claro entonces? ¿Estamos bien? Bien. Supongo que quedó suficientemente claro. Ok, de todas maneras nos llamamos a pensar obviamente. Entonces, lo que les estaba diciendo es que nosotros quedamos muy felices cuando logramos construir una teoría más microscópica, donde nos decía que la divergencia del desplazamiento era la carga libre, y encontramos que además teníamos que el motor del campo eléctrico era cero. Eso fue el resumen de lo que habíamos sabido para el control. ¿Okay? Donde B, obviamente el desplazamiento tenía que ver con la capacidad del medio de polarizarse, así que eso se relaciona con esta cantidad a través de estos cambios. ¿Ok? Entonces, nos gustaría tener una teoría equivalente para el magnetismo y cómo poder ir mejorando. ¿Ok? Y esa teoría equivalente, entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles? ¿Cómo entonces uno le gustaría de alguna forma calcularle la divergencia al campo eléctrico, que es la ley de Gauss, además se puede en un medio eléctrico, y esta ley nos decía que había un potencial. Entonces uno se pregunta, si yo a partir de esta expresión que está acá, esta expresión que tenemos ahí, podemos entonces ir encontrando nuevas leyes. Es decir, que por ahora nuestra expresión del campo magnético es 0,
partido por 4pi integral de volumen de J cruz R menos R', J es la corriente en el medio de R', partido por R menos R'. Entonces uno quisiera tener una expresión diferencial, algo que nos permita escribirlo en forma compacta. Y no es por jugar, a veces hay muchos cursos de electromagnetismo que solo ven las formas integrales. Pero el gran logro, y eso es lo que apunta, y espero que lleguemos al curso a hacer bien, es que una vez que escribamos las ecuaciones diferenciales, vamos a descubrir que hay una predicción que es increíble en las ecuaciones, que lo descubrió Maxwell cuando escribió todas estas ecuaciones, que son 4, que tienen que ver con las divergencias rotores del campo magnético, más las divergencias rotores del campo eléctrico y sus campos asociados como el desplazamiento, va a descubrir que hay ondas, ¿okay? Y esas ondas las llamamos onda electromagnética, que es un ejemplo de ella es la luz, ¿okay? Entonces va a ser un gran logro, así que vamos a tratar de movernos en ese gran esfuerzo intelectual de la humanidad de entender la luz. Entonces, ¿qué hacer? Entonces lo que uno diría inocentemente es que, bueno, yo quisiera saber cuánto vale la divergencia del campo magnético. Entonces uno diría, bueno, eso debería ser muy fácil, la divergencia, ojo, voy a estar ese cuidado, voy a colocar divergencia de R abajo, porque tengo coordenadas R' y R. Entonces, para ser cuidadoso, voy a colocar R abajo. Entonces, esto me va a quedar así, esto me queda la integral de volumen. Este volumen es en B', así que puedo colgar dentro de la integral la divergencia. Me queda la divergencia de simplemente J, que es función de R', esta es la divergencia en R, cruz R menos R', partido por R menos R' acá al Q. Entonces, para resolver esto, poder hacer esto bien, necesito saber qué propiedad satisface la divergencia de un rotor, de un elemento que es A plus B. ¿Ok? Y, bueno, esto no es tan fácil. Uno pensaría que, bueno, esto es como el producto cruz, pero esto es un operador diferencial, así que hay que tener un poquito de cuidado cómo se aplica. ¿Ok? Entonces, ¿esto a qué puede ser igual? Bueno, uno puede mostrar que esto, si nos pongo un signo, debería ser el rotor de B, punto A, ahí como que los conmuté, pero no es exactamente el conmutador, pero voy a decir que la derivada no es un operador diferencial. Si fuera C.A plus B, eso lo pueden intercambiar sin problema. Es lo que llamaron el volumen, seguramente, cuando hicieron un poco de vectores. ¿Ok? Pero la derivada aplicada a B o A aplicada a la derivada no conmuta, así que eso hay que tener cuidado, no llegaría a hacer eso tan fácilmente. ¿Okay? Porque es un operador diferencial, no es conmutativo. No es lo mismo derivar una función que multiplicar una función y derivar sobre algo. ¿Okay? Eso es lo que estoy tratando de decir. Y por lo tanto, si uno hace con un poquito más de cuidado, ¿okay? Esto, bueno, está en todas maneras en la página web del curso, abajo del curso siempre un resumen de todas estas propiedades, que son muchas, pero una de las propiedades que uno va a descubrir que esto entonces es el rotor de A punto B. ¿Ok? Creo que, no quiero explicar una duda del signo, creo que eso es correcto. Eso está correcto. Sí. No, al revés. Bueno, da lo mismo lo que quiero decir, está al revés. Es así la propiedad correcta. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok, esto es una propiedad. Ahora uno, ¿cómo lo puede hacer? Hay que derivar, usar las definiciones y uno va a mostrar que satisface exactamente esta propiedad. Entonces, si se ocupa esta propiedad, fíjense cómo la voy a ocupar acá. Acá tengo la divergencia, entonces la divergencia, entonces entra y se transforma en un rotor. El primer rotor se tiene que aplicar sobre J, pero R y J, uno se aplica, J solo es función de R', porque es la corriente en el material. Por lo tanto, ese rotor es cero. El único rotor que es distinto a cero es el de acá. ¿Ok? Entonces, veamos cómo nos queda eso. Entonces, lo primero, también para eso voy a usar una identidad más, que para no olvidar, es que R menos R' partido por R menos R', les recuerdo que eso ya lo habíamos calculado, eso era exactamente un gradiente. Eso era el gradiente, ok, se ocupan coordenadas R. En coordenadas R, ese es el gradiente de 1 partido por R menos R', y esto es un signo menos. Cuando derivábamos eso, era el potencial, nos daba la fuerza, salvo las unidades, salvo las constantes. ¿Ok? Y también, si es que alguien, no olvidar, porque lo puedo usar en el futuro, también ese gradiente lo puedo hacer con respecto a R'. ¿Ok? Ese gradiente lo puedo hacer con R', en ese caso, en vez de ser derivada con respecto a R', en ese caso hay un signo más, es la única diferencia. Aquí lo coloco con R' por si
quede claro que puedo usar esa propiedad o la otra. Es decir, que el gradiente de 1 partido por la diferencia de distancia, si es R o R' hay una diferencia un menos, y eso me da este resultado que ya lo conocíamos de la fuerza de un campo eléctrico. ¿Por qué eso va a ser útil? Porque fíjense, voy a tomar esa expresión y voy a usar estas dos relaciones que están acá, y fíjense lo que voy a concluir, que es una conclusión muy, muy profunda de la física. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la conclusión profunda? Entonces, la conclusión profunda que vamos a encontrar es la siguiente, es que se ocupa estas dos propiedades, entonces entro con el rotor al interior de la integral y ahora ocupo la relación que relaciona la divergencia y el rotor, y entonces me da lo siguiente, me da que B, entonces me da que B o divergencia de B va a ser igual a que mu0, 4pi es una constante que va afuera, la integral sobre volumen queda afuera, entonces me queda que eso va a ser el rotor de R menos R partido por R menos R prima al módulo al cubo, pero esa es la divergencia de 1 partido por R menos R prima. Más o menos se usa la, y esto está multiplicado por supuesto por J, más, bueno, lo coloco abajo, más, y entonces coloco un paréntesis, más, ahora me queda entonces simplemente el rotor de J, pero J es función solo de R', del rotor con respecto a R, multiplicado por R menos R'. Así que aquí lo coloco así. Bueno, ¿y esto cuál es la gracia? Bueno, primero porque es interesante. ¿Cuánto vale el rotor de un gradiente? Eso, si se acuerdan las propiedades, lo traté de decir que la gracia de esta notación es que el rotor de un gradiente es cero, porque eso es hacer cruz de algo cruz lo mismo. Algo cruz algo paralelo. Eso, si uno se recuerda matemáticamente porque es cero, es porque nos van a quedar puras derivadas cruzadas, es decir, me va a quedar la derivada de dA de x, dA de y, menos dA de x, dA de y de la misma cantidad. Así que, si la función es diferenciable, eso es cero. ¿Ok? Pero era la propiedad memotécnica que era rotor de rotor. Es, fíjense, rotor del operador con el mismo operador. Por eso tiene que ser cero. ¿Ok? Y lo otro, esto acá es cero por otra razón, es que J de R es función de R', y está haciendo un rotor con respecto a R. También es cero. Y aquí vamos a encontrar la primera ley de todas las que tenemos escritas. Bueno, esas están casi bien, la primera está bien, pero vamos a encontrar algo inesperado que es una ley que hasta el día de hoy es válida, es que la divergencia del campo magnético es cero. ¿Ok? Eso es algo que hasta el día de hoy no cambia, a pesar que han habido muchos físicos, mucho esfuerzo para tratar de demostrar que esto no es verdad, pero esto es cero. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es tan importante? Bueno, se hace en el análogo de campo magnético, significa ley de Gauss. Significa que, lo primero que significa, me dice que el flujo del campo magnético sobre cualquier superficie cerrada es cero. Es cero. Entonces me dice, si hago a la Gauss, me dice flujo de B sobre una superficie cerrada es cero. ¿Y eso por qué? Porque simplemente integro esto sobre un volumen, aplico el teorema de Gauss y voy a encontrar que esto implica que el flujo de B por un DS orientado sobre una superficie cerrada, eso es cero. ¿Eso qué significa? Que el campo magnético entra y sale. Yo tomo cualquier objeto que tenga campo magnético y lo encierro, voy a descubrir que el flujo entra y sale. ¿Ok? Eso me dice inmediatamente, ¿qué me dice? Me dice que en naturaleza no pueden haber partículas que generen campo magnético. ¿Ok? La ley de Gauss, cuando lo hacíamos para el campo eléctrico, nos decía que divergencia de igual a ρ. Rho entonces era el origen de un campo magnético. Esto nos dice que en la naturaleza no puede haber campo magnético como una divergencia, tiene que entrar y salir. ¿Ok? ¿Cuál es la consecuencia de eso en nuestro lenguaje vulgar? Nos dice que si algo tiene magnetismo, solo puede ser un imán. Algo que tiene un polo norte y un polo sur, algo que genera campo magnético por un lado, pero que por el otro lado lo atrae. ¿Okay? Esto me dice fuertemente que no existen partículas magnéticas, es decir, que lo que me dice, y me dice dos cosas, me dice muchas cosas, pero las cosas son cosas muy fuertes durante mucho tiempo, hasta el día de hoy. Hay gente que sigue haciendo teoría
pensando que existen monopolos magnéticos, pero no hemos descubierto nunca uno. Entonces esto nos dice que no existe monopolos. Monopolos. Los imanes los entendemos como dipolos, en el sentido que tienen un polo norte y un polo sur. No existen monopolos, eso llamaríamos partículas que generan campos magnéticos. Es decir, si quieren verlo así, no existe una partícula acá que tenga alguna propiedad especial, no sé, que la llamaríamos, no sé, M0, para no decir la masa, que genera un campo magnético así. Eso en la naturaleza no existe. No existe. No existe. ¿Ok? Eso genera una cosa muy chocante en la naturaleza, que no hay una partícula que genere campo magnético. A diferencia de las cargas, que colocamos una carga eléctrica y esto genera llena todo el espacio con pelos. Esto no existe. Lo que nos dice esta ley es que lo que hay en la naturaleza, esto no puede ser, porque si esto fuera así, encierro esto y le aplico la ley de Gauss, descubriría que el flujo es no nulo. En cambio, Gauss dice que esta ley dice que el flujo es nulo. Lo que me dice inmediatamente, y eso fue lo que descubrimos desde los inicios de los albores, si quieren, de la civilización occidental, esos fueron los griegos, también sabemos que quizás otras culturas vieron maneras magnéticos, lo que nos dice es que lo único básico que podemos encontrar en la naturaleza son esta imagen, bueno, voy a un poco hacer una parodia, pero lo único que tenemos básico en la naturaleza son los imanes. Los imanes nos dicen esto así, a nuestra escala, y a la escala más pequeña que nos podemos imaginar. Por eso les dije que los electrones son imanes. Esto nos dice que esto, el campo magnético es así, entra y sale, entra y sale, entra y sale. No hay otra posibilidad. Por lo tanto, si yo aplico esto sobre una superficie, no tengo colores, pero ya hoy día me prohíben usar colores, vamos a intentar hacer sin colores, si no aburrimos, la próxima vez no vamos a hacer colores, vamos a hacer una encuesta si prefieren colores. Ok, por último usa un argumento. Nos dice que el flujo, en este caso el flujo del campo magnético, es cero. Eso es la integral de B por ds. Ok, esta ley es una prueba fundamental que en la naturaleza solo hay imanes. Estos elementos básicos. O sea, si alguien me preguntara en la calle y me diría, ok, quiero, no sé, me dijeron que hay un curso de electromagnetismo. ¿Qué es lo que debiera aprender de cuáles son los elementos básicos, fundamentales de todo lo que van a enseñar? Yo diría, bueno, muy fácil. Hay cargas y hay imanes. Eso es la teoría, esos son los elementos básicos con los cuales vamos a explicar por qué hay luz y por qué alguien puede ver. Es porque hay imanes y es porque hay cargas puntuales. ¿Ok? Es esa la explicación. Es porque hay electrones e imanes. ¿Ok? Y los electrones, si quieren, la partícula a su vez son las dos cosas. Son imanes y a su vez cargas. ¿Ok? ¿Estamos claros? Así que esta ley es muy, muy fuerte. Esto que diga que esto es cero es una cosa muy, muy, muy fuerte. Nos dice que en la naturaleza no hay cargas que generen campo magnético. Y por lo tanto, uno dice, pero entonces, ¿por qué existe el magnetismo? ¿Qué genera que haya magnetismo? ¿Qué es lo que genera que haya imanes? Y vamos a ver que va a ser la segunda ley lo que nos va a enseñar que en realidad el magnetismo y los imanes se debe a que hay cargas moviendo. ¿Ok? Por primera vez vemos que para la física es fundamental que algo se mueva. Fíjense, cuando aprendieron gravitación, no necesitaron que las cosas se movieran. Simplemente si un objeto tenía masa, genera atracción, genera una fuerza, no necesita estar moviéndose. ¿Ok? Esta va a ser la única teoría que nos va a empezar a decir que esto se debe a que hay algo que se está moviendo. Y entonces eso abre la pregunta, pero cuando algo se mueve, no depende de cómo yo mire, porque si yo, por ejemplo, si yo tengo una partícula que se está moviendo, genera un campo magnético, pero si yo me muevo a la misma velocidad de la partícula, está quieta, entonces no hay campo magnético. ¿Okay? Y esto que parece ser contradictorio es correcto. La relatividad eso es lo que nos enseña. Si yo tengo una partícula que se mueve, genera un campo magnético, pero si yo me muevo con ella, no hay campo magnético, hay un campo eléctrico. Pero entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Hay o no hay? Y la respuesta es que hay o no hay, y la respuesta es relativa, depende de quién mire. ¿Ok? El que acompaña a una partícula a descubrir que el campo eléctrico tiene una forma, y el que la mira desde fuera ve que hay un campo eléctrico de otra forma con un campo magnético. Y lo interesante es que la física es la misma. ¿Okay? La física va a depender de quien la observe,
y uno tiene que aprender qué es lo que pasa como consecuencia de eso, y demoró tiempo en entender esta cosa muy profunda que están escondidas en este tipo de leyes. ¿Ok? Me falta la otra, me falta explicarle por qué hay movimiento, pero estamos bien esta es la primera parte fundamental. Entonces lo que me faltaría ahora es calcular el rotor. Si calculo el rotor, voy a contar la otra ley que va a ser lo que llamamos, bueno, es una ley que nos gusta llamar es una ley le llamamos circulación de Ampère, porque se debe a Ampère. Entonces, no sé si hay más dudas en casa, si hay alguna duda, porque estamos estudiando algo profundo. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien en casa? Ok, entonces ahora vamos a tratar de pasar a la otra ley. Entonces lo que nos vamos a preguntar ahora, ok, ¿pero qué pasa con ahora el rotor? O sea, nos vamos a preguntar qué pasa con el rotor. Entonces lo calculamos y veamos lo que descubrimos. Entonces, hacemos el mismo ejercicio, pero ahora le aplicamos el rotor y usamos algunas propiedades, y con eso entonces después podemos encontrar algunos resultados inesperados. Vamos a ver si vamos a encontrar una especie de ley equivalente a la de Gauss que nos va a permitir calcular campos magnéticos usando solo simetrías. ¿Ok? Que es muy simple. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el rotor de D. Esto simplemente debería ser mu 0 partido por 4pi. Rotor de integral de volumen, ¿de qué? De este caso J cruz, si quieren acá tenemos todavía R menos R' partido por R menos R' al cubo de adentro. Entonces cuando aplicamos el rotor, aquí entonces lo colocamos dentro de nuevo, nos queda un 0 partido por 4pi, este es en R, esta es una integral en R', así que no hay problema, podemos intercambiar eso, hasta ahí vamos bien. Este es en R, J, entonces les recuerdo, es función de R' plus R menos R' partido por R menos R' al cubo. Entonces, ¿cómo hacemos? Para resolver esto, necesito conocer la propiedad de cómo es el rotor de un producto cruz. ¿Ok? Antes de ser la divergencia de un producto cruz. Así que necesito ahora saber cuánto vale el rotor de A, o si quieren F, cruz G. Entonces, alguna vez los dije mnemotécnicamente, porque esto es fácil recordarse. Esto usamos la regla de chanchito, es decir, que esto lo apretamos, ¿oye? Esto salta y me queda que esto valía algo así como, era simplemente, al hacer esto nos quedaba que era la divergencia de G por F, menos, entonces apretaba F y volvíamos a hacer, apretar, ¿oye? Y saltaba el G ahora, nos quedaba esto así. ¿Okay? Esa es la forma mnemotécnica de recordarse cómo es el producto cruz. Pero aquí tenemos un problema, las cosas no conmutan, así que hay que colocar el anticonmutador, es decir que aquí hay que colocar más G, esto como no conmuta hay que escribir el equivalente, así, menos F punto la derivada por G. ¿Ok? ¿Ok? ¿Eso qué significa? Eso significa que tengo que tomar la componente G de X, derivada de X, de F, después tomar más G de Y, E de Y por F, ya sé. ¿Ok? Esa es la propiedad que había que usar. ¿Ok? Simplemente porque como esto no conmuta, no es lo mismo este operador con G y G con el operador. Ese es el problema. ¿Ok? Eso es lo único que hay que recordar. De todas maneras, no es que se las tienen que saber de memoria, pero tienen que al menos tener intuición de dónde viene. ¿Ok? Hay que calcular. Ok, entonces tenemos esta propiedad y la tengo que aplicar aquí. Así que la aplico acá. Entonces me queda que el rotor, rotor de F, de B, vale. Entonces vale mu 0 partido por 4pi integral, vamos a poner paréntesis, integral de B. Entonces me queda esto de acá. Entonces esto me queda que va a ser, este va a ser esto aplicado a esto, esto es un vector, así que eso tiene que ser una divergencia. Entonces la divergencia de simplemente R menos R' partido por R menos R' al cubo. ¿Ok? Si me queda esto ahí, por J. ¿Ok? Más, después me queda que es menos, me queda que va a ser esto aplicado a J, pero J es solo función de R' y mi operador es en R, así que eso va a ser 0. Así que F es como FJ, así que cada vez que derive J, eso no hay vuelta que dar. Entonces cuando derive J,
No, no hay problema, eso es 0. Así que me queda menos esta parte que está acá, me queda menos J por la derivada aplicada a G. Y G va en este caso R menos R' partido por R menos R' al cubo. Me queda eso que está ahí, todo esto por derecha. Ahora, ¿qué hago aquí? Entonces, lo primero que voy a hacer es algo que aprendí en los campos eléctricos, es que, ¿qué es esto que está acá? La divergencia, entonces, de R menos R' partido por R menos R' al cubo, es algo que conocemos. ¿De dónde? Imagínense que tomo eso y lo multiplico, si quieren voy a hacer una trampa, voy a multiplicar esto por, si quieren, una carga Q, y lo divido por 4pi epsilon 0. Eso que está ahí sería el campo eléctrico. ¿Sí? Eso que está ahí es el campo eléctrico. Divergencia del campo eléctrico de una carga puntual, que está puesta en R'. Eso es la densidad de carga de una carga puntual. ¿Pero cuánto vale la densidad de carga de una carga puntual? Bueno, vale Q por delta de Dirac R menos R'. ¿Ok? Y si se recuerdan, eso está dividido por epsilon 0. ¿Ok? Es decir, que es eso que está ahí, si ahora elimino la carga, porque eso fue para yo pensar, para yo imaginarme qué es, elimino el epsilon 0, que fue para pensar lo que era, me queda que esa cosa que está ahí, que acabo de escribir, en realidad eso que está ahí, es simplemente divergencia de R menos R', dividido por R menos R' al cubo, es simplemente igual a 4pi por delta de Dirac. En realidad esa divergencia es una representación diferencial de una delta de Dirac. ¿Ok? Es decir, que eso que está aquí es una delta de Dirac reescrita en forma media sofisticada. ¿Ok? Es gracias a que, fíjense, lo que he ido aprendiendo me permite hacer este tipo de trucos medios matemáticos un poco mágicos, pero son correctos, es absolutamente correcto. ¿Ok? Alguien si quiere aprender un poco más de esto lo llamamos una función de Green, y hay todas unas matemáticas detrás interesantes a desarrollar, que no vale la pena el curso, porque eso sería, no sé, al menos un par de semanas enseñándole el formalismo que permite hacer eso. Simplemente me aprovecho de lo que ya han aprendido. Una carga puntual es simplemente una delta de Dirac por la carga y ese es el campo eléctrico que genera, por lo tanto satisface la ley de Gauss. ¿Ok? Fue eso lo que usé, esa es la forma que un físico vería ese problema, y por eso a veces quizás a los matemáticos no les gusta que hacemos este tipo de matemáticas, porque son muchas analogías para contar los resultados, pero eso es absolutamente correcto con todo el rigor que uno quiere. Por lo tanto, fíjense lo que voy a contar. Lo que voy a contar es que el rotor del campo magnético vale, si quieren, un 0 partido por 4pi, vale el integral de este primer término. En este primer término voy a reemplazar una delta de Dirac por 4pi, y por lo tanto me queda delta de Dirac en R menos R', esto está integrado en R', de J de R'. Eso es algo interesante porque esa integral uno la sabe hacer como una delta de Dirac, que es simplemente evaluar la corriente en el punto que esto se hace 0, es decir, en R. Así que eso directamente me va a quedar que vale, los 4pi se van a cancelar, va a valer simplemente mu 0J, primera cosa. El segundo término, que todavía ese no hemos dicho nada, veamos qué nos dice. El segundo término nos dice que es J por esta derivada. ¿Ok? Para hacer este problema, ¿cómo lo resuelvo? Voy a usar otro truco matemático. Voy a hacer que esto parece algo por su derivada, así que voy a hacer algo así como integración por parte. ¿Ok? Entonces voy a ocupar la siguiente identidad, la anoto aquí, o sea, lo anoto lo que está resultado, voy a hacer una identidad. Me queda que esto es producto punto, esta función de R', esto es de R, de que esto se está aplicando a R menos R', partido por R menos R' al cubo. Lo que voy a usar como identidad es lo siguiente, voy a usar como identidad es que simplemente voy a usar esto. Voy a usar el J por R menos R' dividido por R menos R' al cubo. Eso es un escalar, así que esto es un gradiente. La pregunta, ¿qué es igual a esto que está acá? Bueno, esto uno diría que debería ser la derivada del primero con la derivada del segundo. ¿Ok? Hay que hacerlo con un poco de cuidado, simplemente entonces podría ser ¿qué cosa? La derivada del primero sería algo así. ¿Ok? Por 1 partido por, o sea, por R menos R' partido R menos R' al cubo.
La segunda término sería aplicárselo acá, pero fíjense que lo de acá es un vector, ¿ok? Es un vector, y yo quiero aplicar esto a un vector, entonces esto nos va a quedar así, va a quedar J, ¿ok? Por esto de acá. Veamos cómo es. R menos R', y ahora voy a arreglar lo que quiero decir. Al cubo, déjenme borrar acá, simplemente para explicar bien lo que voy a hacer, porque parece un poco mágico, pero ya van a ver que está bien. Entonces, fíjense que esto sería, fíjense, hay un pequeño problema. Esto que está acá es un escalar, esto debería ser un vector, pero esto aplicado sobre esto tiene que ser aplicado sobre esto, pero en realidad si no lo hace con cuidado, esto entonces, si lo hago producto punto, ahí sí me queda vector. ¿Ok? Hay que hacer un poquito más con cuidado, y hay una pequeña sutileza ahí. Esto es vector, por un escalar es vector, esto acá es vector, esto es un escalar por un vector, así que queda bien. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? También es una identidad, lo que voy a hacer es que esto es 0 porque J es solo función de R'. Y estoy aplicando un gradiente en R, olviden que es en R. Así que me queda que esto operador que está acá, que el mismo que está acá, es igual a una derivada total. ¿Ok? Como es una derivada total, entonces puedo integrar. Me queda que esto queda evaluado en la superficie de la integración. Ahora, fíjense que esta, lo voy a poner acá, esto que está acá es integral, yo lo puedo hacer en el B que me dé la gana, puse B', pero en principio es cualquier B que sea posible. Por lo tanto, me queda que roto de B es igual a aquí. Lo primero que nada, el 4pi lo voy a cancelar, aplico la delta de Dirac. La integral de una delta de Dirac es simplemente evaluar la función en el argumento de 0, es decir, en R. Por lo tanto, me queda que eso vale un 0J, evaluado en R. Está evaluado en el punto R. Y después me queda evaluar esta integral en la superficie. Pero esta superficie que viene acá, me queda evaluar esta integral en J, ok, me queda evaluar esto que está acá, lo reemplazo por acá, me queda que J en R menos R', partido por R menos R', evaluado en la superficie en la superficie de este B. Yo siempre puedo evaluar una superficie que sea más grande que el volumen que está en cuestión. Más grande donde está la corriente. Y por lo tanto, en esa zona el J es 0, porque es la frontera. Lo puedo hacer también uno más chico, pero siempre como el B es cualquiera, tomo el B más grande si me da la gana. Y por lo tanto, puedo hacer que esto sea 0 porque tomo un volumen grande. Para hacer un volumen grande, J es 0. ¿Ok? Ocupo esa astucia. ¿Y qué encuentro? Encuentro lo que llamamos la ley de circulación de Ampère, que también fue descubierta por Ampère, pero no de esta forma. Ya lo voy a explicar. Esto lo llamamos ley de circulación de Ampère. Esta ley es el análogo de la ley de Gauss. Con esta ley voy a poder calcular muy fácilmente si alguien me da una corriente cuál es el campo magnético. Esta ley que está acá va a ser lo mismo que la ley de Gauss. Nos va a permitir calcular en forma muy simple, por simetría, me voy a resumir un par de ejemplos, cómo uno puede calcular con esto que es mucho más fácil que integrar. ¿Okay? Igual como descubrimos que usando la ley de Gauss y simetrías, uno puede calcular muy fácil el campo eléctrico, este es el análogo. ¿Ok? Sí que nos queda el semestre. Entonces voy a tratar de hacer ejemplos, pero primero un resumen y hacemos un ejemplos. No sé si hay alguna duda aquí o en la casa. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está claro? Al ejercicio de mañana entra magnetismo, ¿verdad? ¿Cómo? No entendí Para la el pregunta. Para mañana el ejercicio. ejercicio es magnetismo, ¿no? Bueno, siempre me gusta decir que es toda la materia, pero todavía no he pensado qué. Pero lo más probable es que sea de magnetismo. ¿Ok? Ok. Entonces, fíjense, voy a hacer un pequeño resumen por dónde vamos y ahora voy a explicar la última ley. Entonces, por ahora vamos así. ¿Hay otra pregunta? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, tenemos hasta ahora esto. ¿Ok? Tenemos esto que está ahí, donde B es la única cosa rara, es simplemente un desplazamiento que está relacionado con esto, así por ahí. Ya empezamos a tener. Entonces lo que voy a dedicar un poco a explicarles cómo usamos esta ley para calcular. ¿Ok? Voy a hacer ejemplo de esta ley.
¿Ok? Todavía nos faltan cosas. Vamos a aprender una nueva ley que va a ser cambiar esta de acá, que vamos a descubrir que lo descubrió Faraday moviendo imanes generó campos eléctricos. Eso genera motor y eso revolucionó nuestra vida cotidiana. Esta va a ser la ley que vamos a modificar en el futuro, nos va a cambiar nuestra ley. Y Maxwell por simetría va a modificar esta última ley que nos va a permitir explicar por qué hay ondas. Y eso explica todo el electromagnetismo que conocemos. Todo lo que nos rodea va a ser explicado asociado a estas 4 ecuaciones. Que aún faltan un par de cosas importantes, pero vamos acercándonos a lo importante. Entonces, ejemplo. ¿Cómo se aplica esta ley? Primero hago algunos ejemplos triviales y después hago algunos más sofisticados. Entonces, el primero que vamos a hacer fue el que ya resolvimos. Si alguien me da un cable, me dice una corriente I y me pregunta cuál es el campo magnético. ¿Ok? Eso ya lo resolvimos en forma integral. Veamos que con esto vamos a lograr ese pedacito de pizarra de resolverlo si se usa bien esta ley. ¿Ok? ¿Cómo se resuelve esto usando la ley de circulación? Entonces nos dice, mira, esto que está acá lo tienes que escribir así. Entonces, esto se escribe así. Pero en realidad, igual que Gauss, tiene un análogo macroscópico y nos va a permitir resolver esto. ¿Cómo se hace? Bueno, el truco de esto es que en realidad uno siempre dice una forma de interpretar. Quizás debería haber puesto esa interpretación primero. Es que, ¿qué nos dice esto? Entonces me voy a guardar un segundo en este ejemplo, ya voy a volver a sobre él, pero quiero hacer una interpretación previa, pero no quiero perder ese pedacito de pizarra. Entonces me voy a devolver y voy a hacer una interpretación. Entonces, como Gauss, o sea, Gauss le gustaba más bien hacer flujos, no le gustaba esto de hacer ecuaciones diferenciales. Entonces, a la Gauss, ¿cómo interpretaríamos el resultado que está ahí? Entonces, esta ley, si quieren, una interpretación a la Gauss. Quizás eso debería colocar el primero. Interpretación a la Gauss, y después resuelvo el ejemplo. Gauss, bueno, no Gauss, en realidad no lo haría, pero pensemos como Gauss. Gauss diría que tengo esto que está acá. Y entonces después diría Gauss, ¿qué pasa si esto lo integramos en un volumen S cualquiera? Es decir, que tenemos una especie de corriente mentalmente, un flujo J que puede ser complicado, no tiene que ser un cable, puede ser una cosa rara, y lo que haría Gauss es, supónganse que intersectan o colocan una superficie cualquiera sobre la cual la corriente fluye. ¿Ok? Toma una superficie cualquiera sobre la cual cruza la corriente. Si hacemos eso, entonces esto se transforma en la integral de superficie del rotor de B, entonces ds, y esto acá se transforma, si quieren verlo así, en mu0, y entonces este ds para calcular la corriente necesito que esté orientado. Así que coloco J por ds. Esto de acá se transforma simplemente en mu0 por i, es decir que Gauss quería que al integrarlo en S, con un S con flecha, hacia hacer un flujo, esta parte de acá se transforma en la corriente. Entonces me diría, toma una superficie cualquiera sobre la cual cruza una corriente. ¿Ok? Toma una superficie cualquiera sobre la cual cruza una corriente, esa va a ser igual a esto que está acá, pero esto que está acá se usa un bonito teorema que se llama Stokes, nos dice que este lado acá se transforma simplemente en la circulación. Y eso va a ser el resultado profundo que vamos a encontrar, es que nos va a decir que en realidad, y esta es la interpretación, nos dice que es una forma de interpretar el resultado que vamos a decir. Nos dice que si yo tomo una superficie la cual cruza una corriente, entonces la corriente va a ser proporcional a la circulación del campo magnético en la frontera de esa superficie que coloco. Eso es lo que me dice. Me dice exactamente es que va a ser la corriente que circula o que cruza esa superficie está relacionada con la circulación del campo magnético que lo gira. ¿Okay? Eso que está ahí es lo mismo decir que el rotor del campo magnético es un 0 por j. ¿Okay? Y va a ser esta interpretación muy simple que nos va a permitir calcular. Muchos ejemplos. Vamos a usar esto, es decir que yo cuando veo una corriente, le pongo una superficie cualquiera, supongo que simetrías tiene el campo magnético, y una vez que supongo que simetrías tiene el campo... ya estamos, sí, no me acaba de decir, perdón, tiene un campo magnético. Ok, vamos, no me di cuenta del tiempo, pensé que estaba... gracias, de verdad, estaba... El web profesor tampoco... El profesor, digamos, que siempre me avisa. Entonces, simplemente decirle que con eso vamos a usar muchos ejemplos para poder resolver. Y me tienen que avisar antes, me disculpo por lo que pasó. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien en casa? Sí. Ok, entonces vamos a dejar eso ahí y recuerden, mañana entonces hay ejercicio y tampoco olviden el control. Nos vemos, cuídense. Chao. Chao, profe. Chao.
Chao, nos vemos. Cuídense. Profe, ¿Sí? tengo una duda ¿Mucho? que no tiene que ver tanto con la materia, pero que había dicho que, bueno, que la materia genera un campo magnético, ¿la antimateria ¿Sí? también lo genera? Sí, por supuesto, y está al revés, pero sí, sí, es como que si fuera carga negativa, exactamente igual. Un positrón es un imán, si quieres verlo al revés. ¿Con De los tal polos forma, dados vueltas, por así decirlo? así es, así es. Ah, ya. Es decir, mucha gente piensa que tenemos un universo en el paralelo, que son iguales a este, donde está tu antimateria. Vas a encontrar a alguien que es idéntica a ti, que está formada simplemente con las cargas al revés, y sería indistinguible, no se darían cuenta, salvo si te da la mano. Cuando te dé la mano, los dos explotan, ¿ok? Porque liberan toda la energía, ¿ok? Pero sería exactamente Ah. idéntica en todo. No habría forma de distinguirlos, salvo que si los tocamos, explotamos, ¿ok? ¿Y se No puede sabemos si detectar existe. la antimateria? Como... En experimentos en partículas sí los hemos. Hemos medido positrones y hemos medido todas la antimateria sí ha sido medida experimentalmente, pero la vemos que aparece y rápidamente desaparece, porque con la materia las dos puntas son inestables. ¿Ok? Ya. Pero efectivamente en los aceleradores de partículas hemos observado ese tipo de partículas. No es una especulación, no es fantasía, eso sí existe. Lo que no sabemos es por qué ustedes o nosotros todos somos de materia y no antimateria. Es la única parte que no sabemos el por qué, y eso todavía es un misterio. Lo llamamos quiebre espontánea de simetría, pero no sabemos el origen real. ¿Ok? Ok, vale, muchas gracias. Que esté bien, profe. Gracias por preguntar.